A ver, muy bien, estamos con Gina Montaner. Les decía que la presentación de su libro Deséenme un buen viaje, este sábado en la Feria del Libro, inauguró la Feria del Libro en ambos idiomas, ¿no? Fue un acontecimiento, mira, qué bien que tenemos ahí imágenes, fue masivo, no solo del público, sino también de las más importantes figuras de la prensa, de la radio, de la televisión, de la prensa escrita. Gina, de verdad que te agradezco que estés aquí con nosotros. Tu papá decía que las emociones contenidas eran más emocionantes que las desbordadas, ¿no? Entonces, estoy ensayando cómo hacer una entrevista contenida, ¿no? Y que no sea emocional. Sé que va a ser difícil y no sé por dónde empezamos. Bueno, eso que dices de mi padre es verdad, ¿no? Y de hecho yo lo abordo en el libro, ¿no? Y es que mi padre era un hombre, creo que en un momento dado en el libro yo lo digo, ¿no? Que con sus emociones un poco amarradas, ¿no? Era como era él, muy racional y posiblemente porque mi padre era así y tenía ese talante, pudo emprender y hacer lo que él quería hacer, que luego hablaremos de eso, ¿no? Que era poder acogerse a la eutanasia. Yo creo que solo una persona muy racional, muy serena para todo y con unos sentimientos que él gestionaba muy bien, podía enfrentarse a algo como eso, era parte de su vida. Nunca lo vi molesto. Y cuando estaba, o sea, sí lo vi molesto, pero ¿cómo sabía contener la molestia desde cosas sencillas? A mí siempre me he quedado con el tema de que, bueno, primero le agradezco que tuvo la cortesía de llamarme el día antes para despedirse sin decirme que iba a pasar y que yo estaba en el programa de radio y le dije, Carlos, te llamo mañana, ¿no? Y entonces, o te llamo luego, no sé, y no lo llamé y luego sucedió. Pero lo que me quedé pensando es que estaba totalmente lúcido. Me habló de las elecciones de España, le dije, estoy aquí con Andrés Reinaldo, con Miguel Cosío, salúdalos todos. Cuando una persona tan lúcida llegaba porque es como una suerte de jurado, de tribunal, o sea, la decisión legal, tienes que convencerles, me imagino que se quedaban atónitos, ¿no? Eso fue algo que de alguna manera casi fue en desventaja para él, ¿no? Porque mi padre empieza el proceso, nosotros llegamos en un 7 de octubre y realmente volvemos a Madrid, él era ciudadano español, volvemos a Madrid para que él pueda empezar el proceso de la solicitud de eutanasia, se acababa de aprobar. Hacía recientemente, van a ser 3 años, han sido ya 3 años que se aprobó la ley de eutanasia en España y tenía que empezar un proceso de deliberación, que es como se llama, ¿no? Cuando vas a entrar en la solicitud de prestación de ayuda para morir. Y el neurólogo, que es un hombre joven, creo que le impactaba mucho que mi padre, a pesar de que ya a mi padre le costaba mucho hablar como hablaba él, que era tan elocuente, ¿no? Pues él se sentaba con el neurólogo en la deliberación y hablaba desde un punto de vista filosófico, ¿no? Sobre el tema del derecho a morir. Entonces eso hacía que el médico pensaba, bueno, un hombre así no está listo para morir, es demasiado pronto. Es la idea de confundir que para morir hay que estar en un estado agónico. Y mi padre lo que quería era morir con autonomía, con esa autonomía que yo creo que a ti te habrá sorprendido, ¿no? De un día antes de su muerte, que él pudiera, aunque le costara más, hablar contigo de las elecciones en España. Que tuviera la cortesía de ir despidiéndose. Mira, yo no he leído, dijiste algo en la presentación, que los hombres somos más cobardes que las mujeres, tienes toda la razón del mundo, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, Ela, mi esposa, se leyó el libro. Ela me mandó un mensaje además. Claro. Yo empecé las primeras páginas y no he podido. No he podido porque en cierto modo he vivido la historia, ¿no? Muy de cerca. ¿Qué cuenta el libro? Porque el libro también cuenta, me dice Ela,
la historia de ustedes es el regreso de Ulises, ¿no? Yo siempre digo que Ulises no tiene sentido si no regresa a Ítaca. Y ustedes regresan a España, donde tú te hiciste adulta, recuerdo tú me dijiste una vez que uno es de donde hace el bachillerato, ¿no? Donde hiciste el bachillerato. Exactamente. Y es un regreso, no pudo ser a Cuba, pero España es esa Cuba ese pedazo de Cuba que nos falta, ¿no? España, bueno, primero España es el lugar, nosotros llegamos en el año 70 a Madrid, es el lugar donde mi hermano llega con 3 años, yo con 10, donde mi hermano y yo, pues lo que tú dices, ¿no? Uno es de donde hizo el bachillerato, bueno, pues nosotros lo hicimos allí. Yo nací en Cuba, pero realmente alguien me preguntaba hoy Ricardo Brown en la mañana, en una entrevista espléndida, él me preguntaba, bueno, ¿nostalgia por Cuba? Digo, no, mi nostalgia siempre ha sido por Madrid, no por Cuba. Cuba lo he vivido de una manera vicaria, ¿no? El regreso a España, que es el país donde mis padres viven su plenitud, ¿no? Llegan jóvenes, crean la editorial, mi padre, digamos que ahí es donde él florece intelectualmente, ¿no? Y despega y se convierte en la persona en que se convirtió, en un hombre importante, ¿no? Un analista, un columnista, un novelista importante. Y ese regreso a ese piso en Madrid que había estado cerrado un tiempo, pues es el lugar donde volvemos porque pertenecemos allí, y él tuvo una parte de su vida muy intensa y regresa para morir, sí, es el regreso a Ítaca. ¿Qué cuentas en el libro, ¿no? Además de lo obvio, ¿no? Que todo el proceso, entras en el detalle, vamos, me están diciendo que tengo que ir a una pausa. Cuando regresemos, y yo no sé si la literatura o lo que uno escribe lleva un mensaje, no lo lleva, cuál sería en este caso. Vamos a hablar, estamos hablando con Gina Montaner, tenemos tiempo para meditar sobre algo tan importante como es la vida y como es la muerte, ¿no? Y esa decisión de alguien tan cercano a todos nosotros aquí en Miami como Carlos Alberto Montaner, que ha ocupado un espacio en la vida política y pública del exilio con mucho peso, que decide, pues mira, este día voy a morir, que es algo que no todo el mundo puede hacerlo, y que le pide a su hija, ayúdame a morir. Vamos Vamos hablando con Gina Montaner de su libro, que está haciendo un acontecimiento, Deséenme un buen viaje, memorias de una despedida, sobre la decisión de su padre de, ¿se dice practicarse la eutanasia? ¿Cómo sería el término? No, realmente es que te hagan la eutanasia, ¿no? Porque es una muerte asistida. Una muerte asistida. Tú dices que él te pidió directamente, ayúdame. Sí. Sí. O sea, es una petición. Cuentas esto en el libro, ¿no? Sí, el libro empieza así. Un paseo que estábamos dando mi padre y yo en Miami. Estábamos en un centro comercial que paseaba, lo ayudaba, ¿no? a todo el tema de su enfermedad. Y me lo dijo muy tranquilamente. Estábamos hablando de otras cosas y me dijo, mira, lo estoy pensando, lo he meditado mucho y quiero regresar a España y poder empezar el proceso de la eutanasia. Y me dijo, necesito tu ayuda, ¿no? Yo solo no puedo hacer esto. Y lógicamente lo había hablado con mi madre antes, por supuesto. Y pues para mi madre era duro, o sea que él necesitaba a alguien que pudiera abstraerse de todo, la parte emocional, o por lo menos controlar ese tema y poder acompañarlo y ayudarlo en todo lo que era la gestión, que la gestión burocrática luego fue más complicada, y todo lo que es lidiar con los médicos, y bueno, y lógicamente es una ley garantista, como debe ser. ¿En Estados Unidos está prohibido? ¿O hay de estados? No, en Estados Unidos solo existe lo que es el suicidio asistido. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en algunos estados una persona que tenga
solo 6 meses, que le queden 6 meses de vida, algo que un médico tiene ¿Cómo se sabe eso? bueno, un médico tiene que hacer un certificado, puede ser un tumor, por ejemplo, terminal. Nadie con una enfermedad neurodegenerativa podría hacer eso en Estados Unidos. Tienes que vivir en ese estado, que un médico te dé el certificado de que te quedan 6 meses de vida y entonces te dan el medicamento y tú lo tomas cuando a ti te parezca. Pero eso es muy, o sea, nadie con una enfermedad como la que tenía mi padre podría acogerse a eso aquí. ¿Fue la decisión correcta? Fue la decisión de mi padre y por tanto la correcta. Mi padre fue un hombre que luchó toda su vida por vivir libremente, por defender que se viva libremente y quiso morir en sus propios términos. Él quiso morir como él consideraba que era una muerte digna para él, que es muy importante aclarar eso. Cada persona sabe, o por lo menos ha meditado sobre cómo se imaginan en ese tramo final de la vida. Mi padre podría haber vivido más tiempo, pero con una enfermedad como la que él tenía, que resultó ser una variante del Parkinson más severa, parálisis supranuclear progresiva, pues él habría acabado postrado en una cama ya sin facultades cognitivas y físicas. Muchos de ellos mueren con demencia y él no quería eso. Entonces, claro, era la decisión de mi padre. Pero es una decisión tremenda porque tu padre no era religioso, era agnóstico. Sí. O sea, no cree que hay una vida más allá, no tiene ese aliciente de, bueno, es más duro todavía, ¿no? No me parece. ¿No? Yo simplemente creo que en la forma en como pensaba y como creía mi padre, ese tipo de angustias no las tenía. O sea, al final son angustias que tienen otras personas. Él no la tenía. A él no le angustiaba para nada que no hubiera nada más. Le parecía suficiente todo lo que tuvo. Tuvo una vida muy plena. Tú sabes que hace muchos años, yo diría que en el año 90, 91, yo salía de la oficina de Player y me había leído la autobiografía de Oreste Ferrara, que él había publicado, y vi que Oreste Ferrara creo que había vivido 97 años. Le digo, Carlos, qué maravilla, ¿no has conocido a Oreste Ferrara, que ha vivido 97 años? Y él me dice, yo no quiero vivir 97 años. Entonces a mí me quedé, le dije, ¿por qué, Carlos? Y me hizo un análisis filosófico muy interesante. Me dijo, mira, Oreste Ferrara, ya ninguno de sus amigos está vivo. El entorno en que él vivió desapareció, el mundo, un hombre que participó, vivió de los mambises al comunismo, ¿no? Sí. Es tremendo. Su esposa está muerta. En algunos casos él no tenía hijos, pero otros a esa edad tienen a sus hijos muertos. Dice, yo no lo quiero ver. Se me quedó eso en la cabeza dando vueltas, ¿no?, sobre esa idea de morir. Luego, cuando él le da el amago de infarto aquí, que hay que ir al Mercy, ¿no? Sí, hace años, sí. O sea, y él, ¿cómo no perdió el sentido del humor en ningún momento? Y yo le digo, Carlos, murió Balaguer. Sí. Y te sabes. Bueno, no, pero bueno, Balaguer. Dice, menos mal, pensé que iba a morir antes que ese viejo. Sí. Entonces, y hace ese chiste y me dijo, ¿sabes qué? No es tan malo, te vas quedando dormido. O sea, ¿cómo mantener esa...? Fue un hombre muy singular, muy distinto, un cubano distinto a nosotros. Somos gritones, bueno, no voy a describir cómo somos los cubanos. Él no dejaba de ser cubano, pero no era igual al resto de los cubanos, no era igual al resto de las personas que he conocido. Yo no sé si la entrevista va por donde debe ir, ¿no? Pero bueno, tú conduces la entrevista. No te digo, pero es curioso, ¿no? Has tenido un padre especial. Mi padre era un hombre especial, lo fue siempre, y vivir con él también fue muy especial. Mi padre tuvo siempre muy claro, mi padre era un liberal en el más amplio sentido de la palabra. Tampoco veo por qué a nadie le puede extrañar que era agnóstico, además, quiero decir,
no tenía, digamos, esa barrera, ¿no? La idea pero de... al revés, el religioso dice, bueno, voy al cielo, al paraíso. Pero quiero decir, no tenía ningún problema con el tema de la idea de que mi vida está en manos de Dios, no, mi vida está en mis manos. No había pensado en eso, ¿no? Está en mis manos, con todo el respeto, por supuestísimo. Y tuvo grandes conversaciones con su amigo Antonio Guedes, un católico, médico, ¿no? Médico, y tuvo conversaciones hasta el final con él sobre la muerte. Quiero además decir algo, mi padre, nosotros recibimos una gran ayuda de Derecho a Morir Dignamente. Ellos nos ayudaron en todo el proceso. Hay miembros de Derecho a Morir Dignamente que son personas creyentes. O sea, que no toda persona que está en el trámite de la eutanasia, y estoy hablando de España donde es legal, es una persona agnóstica. Hay personas creyentes también. No, a mí me parece que a los creyentes les sería más fácil. No lo sé, es una cosa muy, muy personal. Sí, claro, pero no había pensado en ese ángulo de que si tu vida está en manos de Dios, tú no eres quien para quitarla. Esa discusión, no. Como soy agnóstico también, no la... Ese conflicto no lo tenía mi padre, es lo que quiero decir. Ni siquiera había pensado en eso. Ahora, como te digo, estoy tratando de... Tú estás aquí, a lo mejor el público, pero yo sé que ha sido muy duro para ti, ¿no? Y como tú dices, que han llorado mucho, tú, tu madre, y que él no lloró nunca. Mi padre nunca lloró. Mi padre le causaba pesar, el pesar que nos causaba él a nosotros. O sea, él las consolaba. No es su carácter, más bien nos tranquilizaba, nos apaciguaba en el dolor, ¿no? Un poco tranquilos, que yo me voy tranquilo, yo he tenido una vida plena, esto es lo que quiero morir lúcido. Para él era muy duro lo que era toda su actividad intelectual, tener que ir apartándose poco a poco, y ya al final pues era muy duro. Él no quería eso. Para él no era suficiente que simplemente lo cuidáramos hasta el final, no era lo que él quería. Y por suerte y por fortuna para él, pudo acogerse a una ley que hay en España, y no lo hay en muchos países en el mundo. España sí lo hay, y pudo acogerse a ello, ¿no? Y hacerlo de una manera con mucha dignidad, con la ayuda de la sanidad pública española, con un equipo médico extraordinario que fueron a la casa y que él pudo despedirse de nosotros en la intimidad de su hogar. O sea, nunca podré olvidar ese día, y nunca estaré lo suficientemente agradecida a todo lo que ellos hicieron. ¿Describes todo el proceso? Sí, bueno, el libro yo trenzo la vida con mi padre, crecer con ellos, con mi madre, un hogar marcado por el exilio, por el desarraigo, lo que significó Cuba para él, lo que significó también para nosotros, o ha significado desde el punto de vista del desarraigo, y lo voy trenzando. O sea, es el viaje vital con mi padre y también el viaje último de mi padre. Vamos a una pausa, continuamos hablando con Gina Montaner y su libro Deséenme un buen viaje. A ver, continuamos hablando con Gina Montaner sobre su libro Deséenme un buen viaje, que también ahora vas a presentar, ¿no? Porque mucha gente se quedó con deseos de estar ahí contigo el 5 de diciembre en Books and Books. En Books and Books, el 5 de diciembre a las 7 de la tarde. ¿Eso es un viernes, un jueves? Es un jueves, y estará conversando conmigo Fabiola Santiago, que lo conoció mucho del Herald, y lo hacemos también con el Centro Cultural Español, que para mí es muy importante hacerlo con ellos. Claro, había una imagen tuya con tu papá en Books and Books, mírala ahí, me acuerdo ese día, ¿no? Ese día fue 2019, la presentación de mi padre de sus memorias, de Sin ir más lejos, que es el último libro que él escribe. Y ya él tiene la enfermedad. Y le tiembla un poco la mano. Sí, le tiembla un poco la mano, y de todas formas súper elocuente. Tú sabes que, mezclando literatura con todo esto, uno de los primeros libros que yo leo de tu padre, los he leído casi todos, fue Póker de Brujas y otros cuentos.
Sí. Y entonces yo no sabía lo que quería decir la palabra eutanasia, porque en Cuba nadie hablaba de eso. Y no entendía. Y yo decía, qué bruto soy, no entiendo. Hasta que algo me dijo, qué raro el nombre de este personaje, déjame buscar qué quiere decir. Y entonces, a partir de ahí y de otras deducciones, pues entendí el libro. Se lo conté a tu mamá y tu mamá me dijo, ella no se acordaba del libro. Sí. Dice que días antes tu papá le dijo, yo pronostiqué todo esto en un libro que se llama Póker de Bruja y otros cuentos. A ver, es que para mi padre el tema de la eutanasia era algo que para él ese derecho era algo natural, el poder acogerse a ese derecho, ¿no? Y de hecho cuando Ramón Sampedro en España, que estaba tetrapléjico y que es el gran precursor para impulsar la ley, él pide morir, ¿no? Él es el de la película de Almodóvar. Exacto. No, él es el de la película de Mar Adentro, de Amenábar. Ah, de Alejandro Amenábar. Mar Adentro, por eso. Porque Almodóvar tiene otra sobre la eutanasia en inglés. Almodóvar tiene una película reciente que se llama La habitación de al lado, Ajá. que es también sobre el derecho a la eutanasia, y de hecho también ahora Costa Gabras, a los 91 años, ha hecho una película. Teníamos imágenes de las dos películas de Mar. Yo no sé por qué pensé que Mar Adentro era de Almodóvar. De ¿no? Alejandro Amenábar. Sí, hay que recordar que tú eres, pues... Y eso este es el cuarto de al lado. Sí, esa es la habitación de al lado. La habitación de al lado. Sí, y de hecho en el libro Cao el cine es muy importante. El cine es muy importante para ti y lo fue para tu papá también. Sí. Y veíamos una película cada noche que elegíamos. Eso fue para él un gran alivio. Ahora, ¿cómo salvar del olvido la obra de tu padre? O sea, hay cosas muy importantes escritas por él. Está desde la novela Trama, que para mí es una obra fundamental de la literatura cubana, hasta los ensayos realmente profundos sobre América Latina. Y ayer estaba alguien hablando de que intentó hasta última hora terminar una novela y que no la terminó. Pero me quedé pensando que la novela es la obra de teatro. No, la novela es la novela. Pero es el mismo tema, ¿no? Es el mismo tema, pero la obra de teatro, yo creo que él empieza el tema de la obra de teatro porque un diálogo él pensaba que le iba a hacer más fácil, que no lo fue. Él realmente lo que quería es su novela, y en mi libro hay extractos breves de lo que él dejó de la novela, que fue poco. Porque la obra, por ejemplo, Virgilio Piñera, los teatristas cubanos publicaban como... Hay un teatro para ser leído, el Fausto durante mucho tiempo fue irrepresentable. Yo creo que sería una buena idea publicar la obra de teatro como libro, y después si hay alguien quiere que... Porque intentamos representarla y pasó todo lo que pasó y no... No, yo creo que no. ¿No te gusta la idea? No, pienso que mi padre no nos dijo eso. Oh. Él sabía lo mucho que le estaba costando. Si él hubiera querido eso, ya a su muerte nos lo hubiera dicho. A él ya le costaba todo mucho, él lo sabía. Bastante es que escribió su última columna en mayo. Okay. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a repetir dónde y cuándo puede encontrarse usted con Gina Montaner, y deséenme un buen viaje, ¿no? Fue muy conmovedor el encuentro en la Feria del Libro. Yo he tratado de que no lo sea aquí, no sé si hice bien o hice mal, pero regresamos para que usted sepa cómo encontrarse con ella. Deséenme un buen viaje. Gina Montaner, Memorias de una despedida, publicado por Planeta, la editorial más grande del mundo en nuestra lengua, y vamos a tener la oportunidad de reunirnos de nuevo con Gina este jueves, me dijiste. 5 de diciembre. Jueves 5 de diciembre a las 7 de la noche en Books and Books, que está en Coral Gables, frente al Consulado de Colombia. Ese lugar precioso, que además tiene un patio tremendo. Así que, Gina, pues nada, muchísimas gracias de verdad por gracias a ti, Cao, compartir
con nosotros pues tu libro y nos vemos el día 5. A ustedes también, recuerden que estamos en la radio, 1260M en su dial, de 3 a 5 de la tarde. Ahí les amargamos la tarde a todos, así que diviértase con eso.